Grande, gracias. Adrián Huerten, ¿qué tal? ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y Gracias usted? por venir. ¿Y usted? Yo bien. ¿Usted cómo está viviendo toda esta situación? Usted como un miembro del Congreso Judío Mundial. Bueno, primero lo vivo como ser humano. Es lamentable que en estos tiempos ocurran hechos como este. Siempre hay locos, desaforados, asesinos. Pero lo que es llamativo es el silencio de una gran parte de la comunidad de naciones. Cuando las Naciones Unidas fueron fundadas, se llamaron Naciones Unidas, no Naciones Desunidas. Y hoy tenemos que un miembro de las Naciones Unidas como Irán, que fue entre los primeros en reconocer a Israel, con otro gobierno, no los de los ayatolas, e Israel, dos miembros de Naciones Unidas, Irán, promueve la destrucción, la eliminación, la aniquilación de Israel, del pueblo judío, y el silencio de todo el mundo reina. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Será que habrán sido superadas por el enorme crecimiento demográfico mundial? A principios del siglo pasado, el mundo había 920 millones de habitantes. Hoy somos 8.000. Estas organizaciones han ido creciendo, las multilaterales, y hoy tenemos otro conflicto entre dos naciones, miembros las dos naciones de Naciones Unidas. Una miembro del Consejo de Seguridad y además miembro permanente del Consejo de Seguridad, ataca e invade a otra nación, miembro de Naciones Unidas, y sigue manteniendo sus atributos, sus privilegios y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. ¿Qué nos pasa? ¿No ven los dirigentes del mundo que esto va mal? Acá tienen que pronunciarse las naciones. Si usted es miembro de un club, Eduardo, y usted infringe las normas del club, y usted no cumple con los reglamentos del club, y usted viola éticamente al club, usted lo echan del club. Obviamente. Bueno, acá no. Acá, como es mejor que todos dialoguemos, que yo siempre creo que es mejor dialogar que no dialogar, se permite la coexistencia de estados que financian al terrorismo, que promueven la desaparición de pueblos completos, y sin embargo la Liga de las Naciones no se expide. Y esto es muy malo para el Islam, porque el Islam es una religión, y yo conozco a quienes están en los movimientos interreligiosos de Argentina y de otros países, que promueve la paz. El Corán no habla de terrorismo, de matar, de Por violar, supuesto que no. de degollar niños, no habla de eso. Y yo creo que la mayoría de las poblaciones que han abrazado el Islam buscan la paz. Sin embargo, se ven mimetizadas por estos asesinos y también se crea una opinión pública en Occidente equivocada. Se cree que son todos iguales y no son todos iguales. Acá las naciones islámicas tienen que reivindicar la paz y decir yo estoy por la paz y diferenciarse. Y me parece que eso hoy en las Naciones Unidas lamentablemente no está ocurriendo. El presidente de la autoridad palestina en Cisjordania dijo que Hamás no es Palestina. Es verdad, es verdad. Él dice que Hamás no es Palestina, pero infortunadamente en las últimas elecciones hace 3 años, Hamás capturó una parte del poder, pero tiene el poder militar. Y tiene el poder militar y el señor Mahmoud Abbas no tiene fierros para combatir ese poder militar. Y la condena ha sido insuficiente. La condena tiene que ser mucho más explícita. Y encontramos países inclusive de nuestra región donde hay presidentes que se han pronunciado en favor de los... Gustavo Petro en Colombia. Sí, señor. El ex presidente Evo Morales. Sí, sí. Colombia conoce lo que es el terrorismo. Sin embargo, el presidente Petro ha tenido declaraciones que para mí fueron muy equivocadas. Pero después hay otros países que también se han pronunciado y dijeron, lamentamos las víctimas. No son las víctimas, No, claro. Son los asesinatos, son los niños descuartizados, es volver a
latrocinios que habíamos desconocido. Bueno, nuestro gobierno más o menos habló en ese sentido, ¿no? Lamentamos. Sí, nuestro gobierno en este sentido lamentablemente no tiene una posición definitiva en esto. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y queda mal con Dios y con el diablo. Claro. Porque en lugar de fijar una posición, y quienes son los defensores de los derechos humanos debieran salir en defensa de los derechos humanos a decir, esto nosotros lo condenamos, esto es un acto de terrorismo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que los movimientos de liberación tienen derecho a hacer cualquier cosa? Pero además, jamás no quieren liberar una tierra, quieren matar por matar. Quiere matar a los judíos y eliminarlos de la tierra de Israel y de la faz de la tierra. Y de la faz de la tierra. Ahora, ¿es momento o no es momento de expresarse? Yo veo de que hay mucha tibieza decir lamentamos las víctimas y no condenar el terrorismo en un gobierno como el nuestro, que ha sido, digamos, un promotor incansable de los derechos humanos. Parece que los derechos humanos es en la Argentina, acá, del 76 para atrás, y los derechos humanos del resto del mundo no cuentan. Usted me preguntó al inicio, ¿qué opina, cómo se siente usted como miembro del Congreso Judío? Yo le digo, primero me siento como ser humano, después le voy a decir lo que pienso como judío. Es inconcebible de que en la Argentina no haya voces que se hayan alzado contra Además esto. hay una palabra desaparecido, y ahora hay 22 argentinos desaparecidos. Así es, eso no se menciona. Nada. Sin embargo, debo decir que haber mandado los aviones, el Hércules y los aviones de Aerolíneas, ha sido un gesto noble, pero falta la decisión política. Pero, a ver, usted habla de gesto. Para mí es la obligación. Es lo que tiene claro, que hacer. sí, ¿Qué gesto? Sí, sí. Yo podría no haberlo hecho. Hay otros países que no lo hicieron. Pero lo que falta es la determinación. La determinación de que además el pueblo argentino sepa cómo piensa su gobierno y que entienda de que el gobierno argentino, al igual que toda la población, condena el terrorismo, condena los actos de terrorismo. Además, en Argentina fuimos víctimas de 2 atentados terroristas. Así es, así es. Y tenemos relaciones muy simpáticas con Irán. Y bueno, están las alertas rojas, están los pedidos, se sabe que los iraníes, y seguimos nosotros. Puede ser que nuestra balanza comercial, como me dijo alguien que es un exfuncionario del gobierno, y tenemos una balanza comercial con Irán que es muy importante. O sea que la balanza comercial justifica nuestro silencio ante la explícita posición del gobierno islámico de Irán, y acá le digo otra vez a los islámicos, a los musulmanes, Irán usa el gobierno islámico de Irán, no todos los islámicos piensan como Irán, deben de decirlo, deben alzar su voz, deben decir nosotros queremos la paz. Cuando cambie la película, según dijo el vocero Jonathan del IDF, del Israel Defense Force, la Fuerza de Defensa Israelí, y dice, cuando nosotros entremos a defendernos, seguramente las imágenes no nos van a favorecer. Entonces, yo les pido que difundan y que se pronuncien, porque crear opinión internacional es muy importante. Y los que estamos afuera, que somos creyentes en el ser humano, creyentes en Dios, muchos de nosotros, creyentes en la democracia, creyentes en la libertad y creyentes en que somos posible de poder generar nuestro propio futuro, necesitamos que la gente se pronuncie. Estas cuestiones tibias, cuando hay 40 bebés que fueron degollados delante de sus padres y después sus padres fueron ejecutados. Yo me pregunto, una audiencia tan importante como la que tenés vos, ¿no piensan que esto hay que condenarlo? Hay que llamar a la paz. Nosotros necesitamos que haya paz en Medio Oriente. Va a ser difícil que haya paz mientras subsistan 199 secuestrados, mientras haya asesinados. Hubo 22 kibutzim es el plural de kibutz, que fueron atacados, de los cuales hay una buena cantidad, una decena de ellos que fueron totalmente destruidos. Y fíjese la inteligencia de esta gente. Destruir los kibutzim significa alejar a los jóvenes que viven en los kibutzim, que no van a querer volver. Y no van a querer volver porque sus fuentes de trabajo, caso de fábricas,
en un kibutz que queda a 1 kilómetro de Gaza. Yo tengo un amigo que vive en ese kibutz. Entraron, felizmente no lo pudieron capturar, pero dañaron las fábricas que tiene el kibutz, la estación de la gasolinera, como le dicen ellos, y mataron a las vacas que ordeñaban. Y entonces él decía anoche, en mi casa, que yo estuve con él el jueves, que le comenté a usted, ahora tenemos que reconstruir, tenemos que darle a los jóvenes la posibilidad de que vuelvan, que sientan que su Estado lo puede proteger y que consecuentemente estos jóvenes generen el trabajo en el kibutz que también permite mantener a los mayores que se mantienen con el trabajo del kibutz. Esto estuvo muy bien pensado para destruir la trama de la sociedad en Israel. Y el ataque a los kibutzim, además de ser, digamos, civiles, niños, hombres, mujeres, ancianas que fueron arrastradas con vehículos sobre el pavimento mientras sus pieles se despedazaban en el pavimento, fue bien pensado, para el mal obviamente, porque lo que se quiso destruir es esa trama de trabajo. Me preguntaba hoy un colega suyo, de una manera en que me dice, dígame, ¿por qué no los quieren ustedes los judíos? Y bueno, en el mundo hay los que quieren a los judíos, los que no quieren, están los que son de derecha, los que son de izquierda, los que son de centro. ¿Pero por qué? Y entonces yo le contesté con otra pregunta. Le digo, ¿será por los 170 premios Nobel? Que una población tan pequeña como los judíos produjeron 170 premios Nobel en el mundo en beneficio de toda la humanidad, en ciencias duras. ¿Será porque es el país que mejor ha desarrollado el tratamiento del agua en un mundo donde el agua potable escasea y donde Israel ha generado y ha brindado al mundo los mejores tratamientos para recuperación de aguas y los mejores tratamientos para regar gastando poca agua potable? ¿Será porque en ciencias ha sido creadora de innumerables drogas, procedimientos y tratamientos médicos que se usan en todo el mundo? Le digo, tal vez por eso no nos quieren. A lo mejor es envidia. No hay razón para odiar a los judíos de la manera en que lo manifiesta esta organización terrorista. Y no hay razón para que en las Naciones Unidas haya silencio en un gran espectro de las Naciones Unidas. Y no hay razón para que los musulmanes que defienden su fe no alcen su voz y digan, yo no soy lo mismo, yo no pienso igual. Y así se pueden dirimir diferencias. Con el terrorismo se van a profundizar. Adrián, y ahora quiero que me hable como judío. ¿Qué sintió? ¿Sintió como una nueva Shoah? Esto que ocurrió hace exactamente 10 días, el 7 de octubre. Mire, Eduardo, yo tengo 70 años y yo no viví la Shoah. La magnitud, cada hombre, cada mujer, cada niño es un mundo. Cada vida vale un mundo. Así que no se puede hacer una comparación lineal algebraica. En la Shoah fueron 6 millones y acá fueron 2.000. Yo sentí que el desprecio por la vida que se mostró en la Shoah, el desprecio por el género humano, cómo una persona puede matar bebés, degollarlos. Y bueno, la Shoah volvió a mostrar de que hay gente que es capaz de volver a reinstalar este tipo de situaciones que son imposibles. Pero como yo no la viví, la Shoah, sino que la conozco y he participado en muchas reuniones en el mundo entero, donde siempre se la recuerda precisamente para que no vuelva a ocurrir. Bueno, vamos a tener que hablar más de la Shoah porque volvió a ocurrir y no fue suficiente todo lo que se ha hecho. Pero para mí la clave está no solamente en los países libres, porque lo que está de moda es que dicen, no, nosotros los países libres, los demócratas, debemos defender la libertad. Sí, claro que sí. Es tu obligación. Es la obligación. El problema está en los otros países. Por eso yo hago pido y le pido a los embajadores de los países musulmanes, tanto los musulmanes de Asia, como los musulmanes de África, como los musulmanes de Medio Oriente, no se dejen manchar por la sangre y el terror de Hamás. Son diferentes, podrán tener otros problemas,
no se dejen manchar por el terror de Hamás, diciendo que la culpa es de Israel, o diciendo que la tiene Netanyahu, o que la tiene la derecha, o porque nos expliquen después por qué Camp David fue lo que es Camp David y hoy hay una paz verdadera y presente y fuerte con Egipto, y después vinieron los acuerdos de Oslo, y después no se pudieron porque las dos extremas de los dos lugares no acordaron, y así se han hecho muchas cosas. Pero lo que no se dice, y yo apelo con el respeto, con el cariño que tengo por la gente que cree de bien en el bien del hombre e inspirado en el Dios en el que cree, acá los musulmanes van a hacer la diferencia. Los que digan, no, yo no soy así, nosotros no pensamos así. Reflexiónenlo y traten de diferenciarse. En nombre de Dios, en Bruselas ayer mataron una persona, antes de ayer mataron otro, creo que en París. Bruselas a 2. A 2 en Bruselas. Y vienen en nombre de Alá a una persona que camina por la calle y le clavan un cuchillo y lo matan y dicen en nombre de Alá. ¿Dónde están las voces de los que defienden a Alá? Necesitamos que los que defiendan a Alá lo defiendan por lo que fue, por lo que es, por lo que significa la filosofía, por lo que es la religión y por lo que es la vida. Y el mundo libre tiene que expresarse. Y nosotros en la región tenemos que hacer nuestro deber y estamos bastante lejos. Le digo una cosa, me emociona. Yo le quiero contar a la gente, yo a Adrián Huertain lo conozco hace años y debe ser sin duda uno de los mejores oradores que yo he conocido en mi vida, además de ser una persona extraordinaria. Pero es tan emocionante lo que usted acaba de hacer, de hablarle a los musulmanes de esa manera. ¿Qué sé yo? Nada. El otro día lo vi a usted en un video muy emocionado, porque habían pasado muy pocos días desde que había ocurrido lo de Israel el 7, ¿no? Cuando usted hizo en 2 días, ¿no? 2 días. Usted hizo una presentación de un... Usted es un hombre, le quiero contar a la gente, usted es un hombre muy comprometido con la democracia acá en la República Argentina, muy. Y usted presentó un documental que tiene que ver con Alfonsín y los 40 años de democracia, ¿no? Así fue. Íbamos a hacer un festejo, festejando la democracia, iba a hacer la presentación, una celebración. Cuando ocurrió lo que ocurrió y vimos lo que pasaba en Medio Oriente y lo que estaba pasando el pueblo de Israel, pensamos si íbamos a suspender o no. Y dijimos que no íbamos a suspender, que al contrario, en lugar de una celebración íbamos a tener un acto. Y transformamos una celebración festiva en un acto de reflexión donde había miembros de la Corte, había miembros del Poder Judicial, un montón de empresarios, amigos, periodistas. Había más de 500 Eso fue en la personas. rural. Había más de 500 personas. Sí. Y este video es un video inspirado en una vieja idea de Fafi, de mi mujer, que ella decía que había que hacerle un homenaje a Alfonsín, que nunca es tardío hacerle un homenaje a Alfonsín. Y se enoja a veces cuando yo le digo de que Alfonsín es el fundador de la nueva democracia. Aunque no le fue económicamente bien, me dice, eso tenés que tacharlo porque es tan importante lo que hizo. Y es verdad, si logramos los argentinos 40 años de democracia, a pesar de los sinsabores que vivimos, de las cosas que nos ofrece la política de hoy, que lamentablemente no es lo que nosotros queremos, lo que deseamos y por lo que hemos trabajado, Alfonsín fue un hombre que trajo paz y salvó centenares de chicos jóvenes que hubieran pasado a la clandestinidad si él no hubiera pacificado el país. Ese mérito, ese reconocimiento para nosotros estaba pendiente. Entonces le sugerimos a Fafi, a Diego Gebel, que fue el Diego productor. Gebel, que fue el productor, y Alejandro Borenstein, que Claro. también participó Claro. con Fafi, hicieron la selección del material y se logró un documental que yo creo que es una pieza tanto para chicos como para grandes, para los que vivimos Es esa etapa historia. y los que la van a vivir. Y creo que ahí Alfonsín recibe un justo homenaje donde él tuvo que tomar una decisión
muy difícil si era justicia, libertad, y si eso iba a seguir generando las condiciones para que su gobierno pudiera progresar y ofrecernos la paz que finalmente logramos, o no iba a haber juicio a la Junta si las cosas iban a seguir por el Fue muy camino. impresionante porque yo vi el video y cuando usted hizo el homenaje por los caídos en Israel, los masacrados, ¿no? A manos de los terroristas, se pusieron de pie. Todos. Fue un momento Hicimos un minuto de silencio. impresionante. Se pusieron todos de pie. Y otro momento muy, pero muy, para mí muy emocionante, lo comentaba con mi hermano Daniel, con Darío, con mi hijo Lucas, fue cuando pedí un aplauso para Graciela Fernández Mejide. Una ovación. Una ovación. Y además ella es una mujer que tiene una dulzura tan extraordinaria. Y en el discurso yo digo, los acompaño hoy aquí y hago la mención a ella, y digo, 3 mujeres como ellas en una nación. Y ella después me lo reprochó, me dice, usted siempre con sus lisonjas conmigo, terminala. Eso fue un momento muy, muy emotivo. Bueno, 40 años de democracia y llegamos a esta elección presidencial. Sí. ¿Alguna opinión? Sí, necesitamos tener suerte y que los que ganen, me refiero a los 2 que ganen la primera, los que ganen la tarjeta verde para ir al balotaje. O sea, ¿usted cree que va a haber balotaje, que nadie va a ganar en primera vuelta? Yo creo que va a haber balotaje, sí. Me parece que no, porque me baso mucho en lo que pasó en las PASO. Y como las encuestas hoy no tienen un grado de confiabilidad alta, ni para ustedes, los periodistas, que cuando las mencionan, ni para nosotros que las vemos por televisión, me parece que vamos a estar en un escenario donde si hubo 3/3 o parecido a 3/3 va a haber un balotaje. Y lo que yo hago es una exhortación al patriotismo. Si no hay patriotismo y responsabilidad en la administración de la cosa pública, no tenemos salida. Y para eso necesitamos patriotismo. Y necesitamos trabajar para las generaciones que vienen, no para el aguinaldo del mes que viene, que le ponen el dinero en un bolsillo cuando le devuelven un impuesto y cuando le dan el índice de inflación se lo sacaron por el otro. Yo creo que la gente a veces piensa que los ciudadanos, que los votantes son todos sonsos. Yo creo que tiene que haber patriotismo. Y sean los que lleguen al balotaje. Milei, que seguramente va a llegar porque es el que lidera, y Patricia, o Milei y Massa, los 2 que lleguen tienen que ponerse e imponerse un espíritu patriótico. Si no, sus hijos, los hijos de los candidatos, no van a poder vivir en este país. Porque por una bicicleta van a correr en riesgo su vida, o por un par de zapatillas. Y para eso hace falta tener un sentido patriótico. No hay que pensar ni en el negocio, ni hay que pensar en el voto de la elección siguiente, hay que pensar en la Argentina, un país que puede alimentar a 400 millones de habitantes y tenemos hambre en Argentina, pero ¿en qué cabeza cabe? El Producto Bruto nuestro, en términos de su crecimiento, está muy atrasado, no crece. Pero el gasto público, que cuando llegó el doctor Néstor Kirchner al gobierno era 20%, 20 puntos del producto del gasto, ahora es 40%. ¿Cómo explicamos Tal cual. de que tenemos hoy la pobreza que tenemos? Tal cual. ¿En qué gastamos esa plata? Así que bueno, espero... Le agradezco infinitamente, Adrián. No, yo a usted y muchas gracias. Y sabe además mi cariño. quiero decirle de que usted y su equipo y la decisión que usted tomó de ser claro en esto y de verdaderamente tener una posición, defenderla y llevarla a cabo adelante, como usted lo hace, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, en defensa de Israel en este caso, y en condenando al terrorismo como corresponde, es realmente muy, pero muy apreciado, no solamente por su audiencia, por sus colegas, por los que lo conocemos y por todos aquellos que de alguna manera u otra brindamos a su salud. Gracias, Gracias. Gracias. Bueno, Willy, nos metemos un poco en la economía. Sí, vamos a hablar, Eduardo.